Oración del corazón. Martes de la tercera semana de Adviento. Rey celeste, Espíritu consolador, Espíritu de verdad, que estás presente en todas partes y lo llenas todo. Tesoro de todo bien y fuente de la vida, ven y habita en nosotros. Purifícanos y sálvanos, tú que eres bueno. Hoy celebramos a Santa Eva, Madre de todos los mortales. El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos en el Dios y caminaban sin falta alguna los mandamientos y las leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de una edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor, a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera, rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer, Isabel, te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo, ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y de los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel: ¿y cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que sirvo en la presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia, pero te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. El pueblo estaba aguardando a Zacarías y se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió a Israel, su mujer, y estuvo sin salir de su casa 5 meses, diciendo: esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Juan es el don divino por mucho tiempo invocado por sus padres. Zacarías e Isabel, un don inmenso, humanamente inesperado, porque ambos eran de edad avanzada e Isabel era estéril. Pero nada hay imposible para Dios. El anuncio de este nacimiento se produce en el lugar de la oración, en el templo de Jerusalén. Es más, sucede cuando a Zacarías le toca el gran privilegio de entrar en el lugar santísimo del templo, para quemar el incienso al Señor. También el nacimiento de Juan Bautista estuvo marcado por la oración, el canto de gozo, de alabanza y de acción de gracias que Zacarías eleva al Señor, y el que recitamos cada mañana en el Laudes, el Benedictus, exalta la acción de Dios en la historia. No temas, Zacarías, no tengas miedo. Por más que el ángel se esfuerce por tranquilizarle, no lo logra. Y la historia que le cuenta sobre el futuro de su hijo aún le pone más nervioso y acaba reaccionando como quien no se la cree del todo. A Zacarías Dios le ha pillado desprevenido. Hasta cierto punto es un contrasentido que esto le ocurra a un sacerdote en el momento en que se dispone a ofrecer el sacrificio del templo, y entonces el mensaje de Dios, en vez de alegría, provoca desconfianza. Los mensajes de Dios son motivo de paz y serenidad. Es verdad que en determinados casos puede costar aceptar su voluntad, pero siempre al fin se dará la paz. Por eso, cuando hay temores y desconfianza, nos cerramos a la voz de Dios y la paz se esfuma. Entonces entra en juego el yo, que nos exige su contrapartida,
o sea, pasar por el rasero de la inteligencia lo que Dios quiere o dispone. Nos cuesta ser humildes y entender que el designio de Dios no obedece a nuestra lógica, porque ¿en qué lógica humana cabe este anuncio del nacimiento de Juan si no es Dios desde Dios? Para él no hay nada, absolutamente nada, imposible. Zacarías estaba en la casa de Dios, el lugar más sagrado del templo, donde la intimidad con él debía ser mayor, y sin embargo, quizá su corazón no estaba preparado para aquel momento. A nosotros Jesús nos ha invitado a orar en nuestra habitación, a cerrar la puerta de nuestro espíritu para estar con él. No tengamos miedo a abrir de par en par las puertas a Cristo, como lo repitió tantas veces el Santo Papa Juan Pablo II. No importa dónde estemos o qué hagamos, lo que sí importa es la actitud de nuestro corazón, abierta, confiada y dispuesta a recibir con gratitud las inspiraciones de Dios. Y eso sí, invitando al egoísmo a hacerse a un lado para que Dios no nos pille desprevenidos y podamos acogerle con la misma sencillez que María. Entonces, ¿cómo rezar para escuchar la voz de Dios? Simplemente rezando. Él está en mí y yo estoy en Él. Solo tengo que amarlo, dejarme amar. Y esto, en todo momento, a través de todas las cosas, escribió Santa Isabel de la Trinidad. Rezas como eres, vives, crees, amas y hablas con un amigo. Esos son los 5 primeros caminos de la oración. Las 5 siguientes se presentan como soportes para la oración. Se reza con el deseo, el cuerpo, la Biblia, la liturgia y el silencio. La mejor manera de rezar es la tuya, pero todavía tienes que descubrirla. La mejor técnica, si la hay, es la que mejor te ayuda a liberar la oración que está dentro de ti. Tienes una oración que es tuya y está en sintonía con tu temperamento, con tu estado de vida. No tienes que copiar la oración de los demás. La oración no anda al lado de la vida, está en la vida. Y como la vida no es perfecta, la oración tampoco. Si esperas las condiciones ideales para rezar, nunca rezarás. La oración más hermosa es la que estás viviendo hoy, en las más diversas y a veces angustiosas situaciones. Fallar un examen, equivocarse en una salida de autopista, perder las llaves, experimentar un gran estrés, pasar por una terrible prueba, acompañar a un niño enfermo. La oración se adapta a las circunstancias de tu vida, ya sea que estés en un banco, de la escuela o en el trabajo, en casa o en una cama de hospital, en la carretera o en el tren, acostado o al aire libre, feliz o triste, insomne y trabajador nocturno. Ahí está, ahí siempre que reces. Pero no todos creen en Dios de la misma manera, ni le rezan de la misma manera. Si Dios está en el corazón de tu vida, tu oración también lo estará. La idea de la oración está, por tanto, subordinada a la imagen de Dios. Si es un ser distante y amenazante, la oración será fría y temerosa. Además, no se reza mucho tiempo a un Dios que parece indiferente a lo que uno está experimentando. Esta imagen de un Dios impasible está en las antípodas de los grandes textos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, donde Dios se presenta como un amante que se casa con su criatura. Yo te desposaré para siempre, te desposaré en la justicia y el derecho, en el amor y la misericordia, te desposaré en la fidelidad, y tú conocerás al Señor. Reza como amas. Reza porque eres amado por Dios y le respondes con amor. La oración es un diálogo secreto y amoroso que solo te pertenece a ti y a Dios. Él te ofrece su presencia sin que nadie interfiera. Ni siquiera tus debilidades son una oportunidad para experimentar su infinita misericordia. No siempre rezarás de la misma manera, pero siempre rezarás como amas. Rezar es estar en la presencia de Dios, pensando en Él con amor. El beato Carlos de Foucauld decía a menudo que cuanto más se ama, mejor se reza. En cierto punto de la oración se siente una especie de ausencia del amor de Dios, pero esto no significa que Dios no esté ausente. Nos lleva por los caminos de la sequía para hacernos crecer más seguros en el amor desinteresado. Santa Teresita de Lisieux es un ejemplo elocuente de esto. Mientras está en la cama en la enfermería del Carmelo, no puede dormir, así que reza. La hermana Geneviève le pregunta ¿qué le dice a Jesús? Ella responde: no le digo nada,
lo amo. Reza como si hablaras con un amigo. Señor, creo en ti. Enséñame a rezar y amarte. Me conoces y me amas como soy. Te ofrezco lo que soy y a los que me son queridos. Envía tu espíritu para dar vida a mi vida. Te alabo por lo que eres y por lo que yo soy yo. Gracias por tu infinito amor. Ya ves, es simple. Ponte en su presencia, como un amigo con su amigo. Solo háblale simplemente y escúchalo. Dile lo que estás experimentando o míralo silenciosamente con fe. Pero reza con silencio, porque Dios es palabra que guarda silencio. El silencio es cuestión aquí es, ante todo, interior, antes de ser exterior. Por eso no es tanto la ausencia de palabras como una presencia amorosa en el misterio, una comunión con lo que es más sagrado, más profundo en nosotros. Uno puede muy bien saborear este silencio en medio del metro en la hora punta, o ser invadido por los ruidos interiores de un monasterio lejos del mundo. Puedes desearlo, acogerlo, cultivarlo. Este silencio habitado se vive especialmente en la oración interior, también en la llamada oración contemplativa o en la oración del corazón. La meta es siempre la misma, la unión con Dios presente en el centro del alma. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que en lo secreto te recompensará. Principio del formulario, quizá para concretar hoy un medio especial para prepararme espiritualmente para la Navidad, por ejemplo, recibir a Jesús en la comunión durante estos días cuando vaya a misa. ¿Cómo lo recibiría la Santísima Virgen María? Jesús, aumenta mi fe. Gracias por esta oración que me ayuda a contemplar las diversas actitudes que puedo tomar ante tu llamada. Cerca de ti, Señor, podré tener la fuerza y el ánimo para crecer en el amor. Ven, Señor, ven, no tardes. Ven que te espero. Ven pronto. Hoy dice la antífona de la misa: oh renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo por los pueblos, ante quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones. Ven a librarnos, no tardes más. Te doy la bendición. Que el Señor esté en tu corazón para que sepas amar con todo Él. Que esté en tus labios para que hables con fuerza y fe de su resurrección. Que esté en tus brazos para que le trabajes sin descanso por amor a Él y por entender su reino. Que esté en tus pies para que camines por los senderos de la paz que el Señor te mostrará. Que esté en tu mirada limpia para que tus ojos vean a Jesús en los demás. Que esté en tu alegría para que no la pierdas nunca, aunque motivos tengas, y puedas darla a los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.